La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo estoy, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me traes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra. Buenas noches, vida de Dios. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cómo estás, amigo, hermano? Nuevamente estamos aquí hoy martes a partir de las 20 horas y queremos compartir la clase número 10 que nos ha bendecido y es de mucha bendición. Por eso el tema de hoy es las visiones proféticas, capítulo 10. Vamos a leer el pasaje bíblico que está en Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 12, y dice así: Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Vamos a ver algunas de las formas que Dios nos habla, que Dios se manifiesta, que Dios nos muestra su gloria y su majestad. Otra forma de comunicación entonces vemos que las visiones y sueños son dos diferentes maneras de manifestación que Dios utilizó y sigue hoy hasta este tiempo también utilizándola. Una cosa es una visión, algo que me sucede cuando yo estoy con todos los sentidos, cuando estoy despierto, cuando puedo sentir, oler y tener todos los sentidos, y en ese momento es cuando yo entiendo de que la voz de Dios me está hablando audiblemente. Y esto le pasó a Ananías cuando Dios lo llamó para que fuera a orar. Lo habló en visión. Ahora, también hay otra manera, que es en sueños. Dios también nos habla en sueño. También nos habla en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pero bueno, vamos a ver esta manera que Dios habló a Ananías. Veamos cuál es la diferencia entre ambas. Vimos entonces, no debe confundirse visión profética con alucinaciones. Bueno, esto se refiere en cuanto a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una visión, está en nuestro sentido y esto puede muchas veces confundirse. ¿Por qué? Porque dice el texto que Ananías recibió la visión. Ahora, Saulo de Tarso se conocía que era un hombre que perseguía a la iglesia
y era maltratador, dice que los llevaba en la cárcel, los encarcelaba, los arrastraba de los cabellos, dice que lo metía en la cárcel, aún los mataban. Y él pedía carta, iba camino a Damasco cuando dice que una luz del cielo atravesó sus ojos y cayó de su cabalgadura, de su caballo, y quedó ciego. En ese instante, dice que cuando él cae al suelo, él dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esta voz fue audible. Entonces, cuando Dios le da la visión a Ananías y le dice: hay una persona que está en la calle derecha, en la casa de junta, el Judas, que vive en tal, le dio específicos detalles dónde estaba y qué estaba haciendo. Dice que él estaba orando, pidiendo. Ahora, esa visión le dio a Ananías y también le dio a Saulo. Dijo que va a venir un Ananías que iba a orar por él y que iba a recobrar la vista. Qué barbaridad y qué hermosura la manifestación del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos versículos que hablan de esto y cómo dialogaba entre Ananías y Dios. El versículo 11 dice: Dios da indicaciones precisas, lo manda a realizar una tarea. El versículo 10 al 12, Dios mantiene un diálogo con una persona donde ambos se comunican como una persona. Dos personas participan del diálogo, o sea, Dios y este hombre. 13 y 14. En esa comunicación pueden surgir una variedad de emociones, como el temor de Ananías ante la naturaleza de su misión. Claro, él sabía que Saulo era un perseguidor y tenía los temores necesarios y habló con Dios y le dice: pero ¿cómo puede ser? Si este no es el que persigue y maltrata a la iglesia. Entonces llegó a una controversia, pero él obedeció a la voz de Dios. Vamos a ver qué aspectos participan de la visión, de lo que es una visión. Lo espiritual es aquello que viene de Dios. Las emociones humanas, la personalidad humana y lo físico. Estas tres cosas actúan en la visión. Cuando hay una visión, estamos despiertos, como decíamos al principio, con todos los sentidos despiertos y sabiendo lo que puede acontecer. Es una experiencia que a veces interactiva. Un hombre como Saulo de Tarso, al ver el resplandor de la luz del cielo, cayó a tierra. ¿Qué sentidos intervienen en la visión? ¿Cuáles son los sentidos que intervienen en la visión? La vista, el oído, el gusto, el olfato y otras cosas más. Vamos a ver que también los profetas de la antigüedad tuvieron esta visión, y yo quisiera compartir con todos ustedes hoy algunos versículos para que ustedes los busquen después en sus hogares y puedan leerlo tranquilos y meditar en lo tremendo que es la palabra de Dios. La vista está en Ezequiel 1:4, el oído, Ezequiel 1:24, el gusto, Ezequiel 3:3, el tacto, Daniel 10:10. El olfato, en ocasiones por discernimiento se pueden sentir olores asociados a lo espiritual. Por ejemplo, un olor feo asociado a un espíritu inmundo o espíritu de muerte o una hechicería. Estas cosas suceden hasta en la actualidad. En ocasiones hay un refrán que dice: esto no me huele bien, esto no huele bien. Y es una verdad, o sea, cuando hay un olor desagradable, pero esto es algo espiritual manifestado en lo físico. O sea, cuando, por ejemplo, entramos en algún lugar y sentimos un olor no agradable, tal vez las otras personas no lo sienten, pero vos en el espíritu sentiste que hay un olor diferente, algo te llamó la atención y se siente. Lo mismo pasa cuando entras en un hogar y hay un perfume, un lugar fresco. Vos decís: qué hermoso que se siente esto. Entonces somos seres espirituales que se manifiestan en los sentidos normales, comunes. Entonces estas cosas debemos tenerlas en cuenta y estar atento a lo que sucede con esas cosas. Dice 2 Corintios 2:15, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salva y entre los que se pierden. Dice que somos un aroma, y ese aroma es el aroma fragante, un perfume agradable a la presencia de Dios. ¿Qué emociones se mueven en la visión?
Las emociones están en nosotros y estas son las emociones. Quiero que prestes atención. Cuando llega la emoción, por ejemplo, que escuchamos la voz de Dios, puede suceder la postración, temor del Dios, Ezequiel 1:28, adoración, Apocalipsis 19:10, fortalecimiento, Ezequiel 2:2, asombro, Daniel 8:17, quebranto, Daniel 8:27, espanto, Daniel 8:27 y temor, Daniel 10:11 y 12. Todas estas emociones se manifiestan en la visión. ¿Por qué? Porque estamos con todos los sentidos normales. Hay dolores emocionales, la falta de fuerza. Cuando el Espíritu Santo desciende, nos sentimos débiles y sentimos hasta culpa. Isaías 6:5. Todas estas manifestaciones son de la visión. Cuando se comparte la visión, es decir, cuando se profetiza por medio de ella, debemos sujetar las emociones. Esto es esencial. Cuando Dios nos habla a través de una visión, debemos tener mucho cuidado que nuestras emociones humanas no nos confundan. No podemos nosotros interferir con nuestro dolor, si tenemos angustia, si estamos tristes, si estamos enojados, porque esto va a perjudicar la voz de Dios. Entonces, nuestras emociones tienen que estar bien muertas en la cruz de Cristo para que fluya solamente lo que Dios quiere decir en ese momento a cada persona. Tipos de visiones. Vamos a ver algunos tipos de las visiones. Externas. Son percibidas por los sentidos naturales. Se ven con los ojos, son mucho menos comunes que las internas. O sea, cuando Dios nos muestra los tipos de visiones, podemos tocar, podemos palpar y ver. Esas son las sensaciones que nos dan. Son externas. Ahora vamos a ver las internas. Son percibidas en el ser interior. Aparecen como imágenes en nuestra mente, ya sea que tengamos los ojos cerrados o abiertos. Son mucho más comunes que las externas. Claro, cuando Dios habla a tu corazón y te da una palabra, o te enseña, o te corrige, o te habla, esa voz interna que habla a tu corazón y vos lo tomás, esas son la voz interna. Muchas veces una visión profética requiere interpretación porque su contenido es muy simbólico. Muchas veces se necesita que tengamos una interpretación. A veces la interpretamos nosotros, a veces un tercero, a veces podemos comentarlo y esa persona lo interpreta el sueño mejor que uno mismo que lo ha recibido. En otras ocasiones debemos pedir interpretación y decir, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué tengo que hacer con esto que tú me muestras o me enseñas? Esto es esencial. Y para esto se necesita el don de discernimiento. Por eso debemos anhelar todos los dones. Debemos anhelar el don de profecía. Debemos anhelar el don de discernimiento de espíritu para poder interpretar todo lo que Dios nos da en su momento. También a Pedro el Señor le dio una visión al día siguiente en la cual mostró una sábana donde había cuadrúpedos y reptiles. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde dice que había un hombre que era soldado, era un jefe, y que era bondadoso? Dice que ayudaba a la sinagoga, y Dios vio el corazón de este hombre y dice que también le habló a Pedro para mostrarle qué tenía que hacer. No le mostró todo, dice que le mostró como una sábana y muchos animales adentro. Esto fue una visión y dice que había todo tipo de animales, pero inmundos, o sea, animales que los judíos no comían. Y el Señor le dice en sueño, mata y come. Y él le dijo, no entiendo, nunca entró en mi boca cosa inmunda. Y el Señor le llama la atención y le hace entender y le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y en ese momento dicen que mandaron a buscar, tuvo una visión y mandaron a buscar a Pedro para que fuera a la ciudad a ver a esta persona. Y dicen
También Pedro se dio una visión el día siguiente, a la cual se le mostró una sábana donde había cuadrúpedos, reptiles y animales considerados inmundos. Pero le dijo Pedro, mata y come. En aquel contexto el Señor jamás había nada impuro e inmundo. Esta fue la respuesta del Señor: lo que Dios ha purificado, no llames tú inmundo. ¿Qué quería decir estas palabras? Lo siguiente mensaje el Señor le dio fue que lo que te vendrán a buscar unos hombres, y que debía acompañarlo. Entonces, al otro día le dice, mira, te van a venir a buscar, Pedro, algunos hombres, y vas a tener que acompañarlo a ir. Y dice que él fue a la casa de esta persona, y hasta ese momento Dios le había dado esa revelación nada más. Cuando llega a ese lugar, él escucha a esta persona, y Pedro entiende lo que Dios le había revelado en su hogar, y le dijo que él no llame inmundo. ¿Por qué? Porque entendió. Cuando él les predica el evangelio a Cornelio y a todos los que estaban allí en su casa, dice la palabra del Señor que todos creyeron y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Pedro entendió y dijo, ahora entiendo que Dios no hace excepción de persona. O sea, él entendió claramente que Dios anteriormente ya le había avisado que no llame inmundo, porque él era judío, y en la salvación en ese momento Pedro pensaba que no era para los gentiles, que solamente era para los judíos, pero se equivocó. Entonces Dios le mostró su amor de esta manera. Vamos a ver las visiones intelectuales y palabra ungida. La Biblia las llama visiones, pero en realidad no contienen imágenes. También ser externa son audibles, internas se mezclan con nuestros pensamientos. Durante el tiempo que dura una visión puede haber una traslación en el espíritu a otro lugar. Y esto le sucedió a Ezequiel, le sucedió a varios profetas, le sucedió también a Juan. En el momento que reciben la visión, dice que fueron trasladados espiritualmente a alguna ciudad o algún templo, y Dios le mostró el pecado o le mostró lo que estaba haciendo el pueblo. Esto no es muy común, pero sucede. En 2 Corintios 2, 1, 4, esta experiencia no es muy habitual, pero por eso el apóstol la cuenta como algo impresionante y extraordinario. También cuenta cuando Pablo dice que se elevó al tercer cielo y no sabía si era en cuerpo o en espíritu, pero él sabía que estaba en ese lugar y que Dios lo elevó y le mostró cosas tremendas y gloriosas. El profeta Ezequiel relata varias experiencias de este tipo en el Antiguo Testamento. Quiero darte algunos versículos para que después, si deseas, lo puedes buscar. Dice Ezequiel 8, 3 al 13. Ezequiel 3, 14 y 15, Ezequiel 37, 1. Vas a leer estos versículos y te vas a dar cuenta cómo Dios no solamente le muestra en visión, sino que lo traslada a ese lugar. Y para concluir el capítulo, nuevamente te invito a buscar en la Biblia estos pasajes que describen otras visiones. Varios pasajes más. Jeremías 1, 10 al 12, la olla hirviendo. 1, 13 y 14, la vara de almendro. Amós 8, 1, 3, Zacarías 1, 10, 2, 1 y 3, 1. Hay algo glorioso. Cuando Dios quiere manifestarse, te va a mostrar cosas que tal vez no vas a entender en el momento, no vas a comprender porque Dios te mostró. En ese momento Dios le mostró una vara de almendro, en otro momento le mostró una olla ardiendo. ¿Por qué? Porque con esos símbolos que él veía, Dios después iba a traer una palabra profética al pueblo, una palabra que iba a descubrir. También quería saber si el profeta de ese momento era fiel a Dios, y le preguntó, ¿qué ves? Y él dijo, veo una olla ardiendo. Después le dijo, ¿qué ves? Veo una rama de almendro. Entonces, bien has dicho, bien has visto. Entonces Dios quiere confirmar su profeta, a ver si sos obediente y entendés lo que él tiene. Así que prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para este tiempo. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y no dudes, seguí creyendo, seguí esperando. Si Dios se manifiesta en visión
con voz audible. Si Dios te habla a tu corazón o a tu mente, no dudes, porque Él lo hará. Dios sigue hablando a su pueblo de una manera gloriosa. Vamos a pedir al Espíritu Santo que Él se siga manifestando, así como habló a Ananías, así como habló a Pablo, habló a Jeremías, a Daniel y a todos los profetas. También te habla a ti, porque su amor es eterno y para siempre. Por eso te animo, iglesia, a que puedas creer a su palabra. Y te recuerdo, como siempre, el fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe fuego del cielo. Siempre debes estar sacrificando tu vida, entregando en sacrificio de amor agradable a su presencia. Vamos a orar. Señor, te agradezco por este tiempo. Te agradezco por este momento, Señor. Te agradezco por los que están del otro lado. Sé que los vas a bendecir. Sé, Señor, que hay anhelo en sus corazones de que tú les hables. Señor, arde el fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor, para que puedan tener revelaciones, Señor. Muéstrales en sueño, en visión, Señor, porque sé que tu amor es eterno y grande. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y nos vemos el próximo martes.